Dios los bendiga a todos. Dios derrame bendiciones en cada uno de ustedes, de sus familias. Para la gloria y honra de Dios, estamos aquí con el tema: la palabra de Dios nunca regresará a él vacía. Gloria a Dios, Señor, aleluya. Es lo que ahora el Señor quiere que nosotros estemos escuchando, la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra de Dios? Y nunca regresará a él vacía. Gloria a Dios. Como todos sabemos, estamos viviendo tiempos apocalípticos. La ira de Dios en contra del pecado se revela desde el cielo. La tierra gime por la intensidad del pecado. Cuando Dios habla es para que corrijamos nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos que estar corrigiendo nuestra vida. Si la humanidad creyera que Cristo está muy cerca para arrebatar a su iglesia, estaría preparándose. La humanidad no quiere ser advertida sobre los juicios de Dios y el infierno, pero todo esto es real y es verdad, porque está escrito en la palabra de Dios. Muchas personas, inclusive pastores, predicadores, maestros, evangelistas, etc., le quitan gran parte a la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios mismo hablándonos. No podemos quitarle ni un pedazo siquiera. ¿Cómo vamos a estar predicando y cómo se va a preparar la humanidad? Si nosotros no nos enteramos de todo lo que viene a nuestra vida y creemos que por haber hecho una oración de fe para salvación, con eso ya nos vamos a ir para arriba. Con eso nos vamos a salvar y todavía la gente sigue en el mundo porque no se les explica. Y la gente sigue en el mundo y no escudriña las escrituras. ¿Qué enseña la Biblia de principio a fin? Porque a muchas personas les da miedo predicar el infierno, les da miedo predicar los juicios que vienen, que caerán sobre el mundo entero en la gran tribulación, les da miedo a predicar acerca del lago de fuego, del pecado. Jesucristo nos habló de todo eso. Dios hablaba por medio de los profetas. Bueno, ¿qué enseña la Biblia de principio a fin? Obediencia a Dios y a su palabra. Juicios que cayeron y caerán sobre los desobedientes, o sea, los incrédulos y los impíos, etc. Pecado y arrepentimiento, ayuno y oración. Velad en todo momento. La Biblia habla de infierno, lago de fuego, que nos separemos del mundo y nos consagremos a Dios, de ser criaturas nuevas, para poder ser salvos, nacer del Espíritu de Dios. La Biblia habla de meditar su palabra de día y de noche, vivir su palabra para poder tener vida eterna y en abundancia. Dios es santo y justo. La Biblia nos muestra que Dios nos ama mucho. Mandó a su Hijo unigénito para salvarnos y no ir al infierno, para darnos vida eterna. Amén. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos, no a condenarnos. Jesucristo nos ama y quiere que todos seamos salvos. Él odia el pecado, mas no al pecador. Cristo quiere que el pecador se arrepienta, que venga a Él para ser salvo. La Biblia, la palabra de Dios, nos muestra que todo ser humano que no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida, si muere sin Cristo va al infierno. Y esto es lo que esconde mucha gente. Andan hablando de prosperidad y de todo lo bonito, lo que les gusta a las personas. Y si van al infierno, esto es muerte eterna. Y todo ser humano que se arrepiente de sus pecados, acepta a Cristo como Señor y Salvador en su vida y pasa a la muerte física, su alma va al paraíso para tener vida eterna y vida en abundancia con el Señor. Amén. Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, es nuestro alimento espiritual de cada día, nuestro pan. Gloria a Dios, Señor, aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios. Y vamos a Isaías capítulo 55, versos 10 y 11. Isaías capítulo 55, versos 10 y 11.
Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Gracias, Señor. La palabra de Dios es Dios mismo. La palabra de Dios desciende de los cielos, cae del cielo como la lluvia y la nieve caen y no vuelven atrás, no vuelven allá. La palabra de Dios es el pan nuestro de cada día, es nuestro alimento espiritual. La palabra de Dios es el maná. El maná es el alimento que Dios envió a los israelitas en el desierto. El Señor nos ha enviado este alimento espiritual para que comamos durante el desierto que estamos atravesando. ¿Cuál es tu desierto que estás atravesando ahora? Porque todos pasamos por el desierto en la trayectoria de nuestra vida. Necesitamos alimentarnos de Dios y de su bendita y perfecta palabra de Dios. Si queremos atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida, que es la Nueva Jerusalén, nosotros no debemos estar en pecado. Nosotros necesitamos a Dios. Nosotros nunca podremos atravesar el desierto sin Dios. Dependemos de Dios el 100%. La palabra de Dios es la palabra creadora, como dice en Génesis capítulo 1, versos del 1 al 3. Léanlo. Cuando Dios habló su palabra, fue creado todo el universo y lo que hay en él. O sea, todo. Muchos ateos e incrédulos creen que vienen del chango y han sido creados por la evolución. Sectas satánicas que se ha inventado el diablo. Y lo peor de todo, que estos le han creído a Satanás y no a Dios. Lo mismo que pasó con Eva y Adán. Pero yo sí sé que soy criada por el Dios todopoderoso y eterno y soy amada por Dios. ¿Quién crees que te creó a ti? Si yo creo que soy criada por Dios y tengo un llamado por Dios, es porque he creído por fe en Dios y en su palabra. Amén. La palabra de Dios se refiere a todo lo que Dios ha dicho. Cuando le habló a Adán y a Eva, vamos a Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Desde el principio de la historia, la raza humana ha estado ligada a Dios mediante la fe y la obediencia a Dios. Amén. No permitas que el diablo destruya tu fe en Dios, como lo hizo con Adán y Eva. Dios le advirtió a Adán que moriría si no hacía la voluntad de Dios, si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era palabra de Dios. Esa advertencia de muerte tenía que aceptarse por fe en lo que Dios hablaba. Él tenía libre albedrío de creer y obedecer a Dios o de ser incrédulo y desobedecer la voluntad de su Creador. Si Adán hubiera creído la palabra de Dios y la hubiera obedecido, hubiera permanecido en la vida eterna y en la comunión con Dios. Amén. Pero él desobedeció, pecó y causó la muerte moral y espiritual al instante. Juntamente con Eva, por supuesto, ella le ofreció la fruta. A ella la engañó la serpiente. Y pecaron. Pecado es un pensamiento, es palabra o acción que va en contra de la voluntad de Dios.
Lean la desobediencia del hombre en Génesis capítulo 3. Asimismo, Adán le creyó a Eva. Eva lo hizo pecar, pero no le puso una pistola, por supuesto, ¿verdad? Asimismo, tú no permitas que tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus amigos o cualquier otra persona que crea que sabe la palabra de Dios te hagan desobedecer la palabra de Dios. Un ciego guiando a otro ciego. Un ciego le pregunta a un ciego o una ciega y le dice lo que él o ella creen. Y ahí viene la desobediencia. Pero no creen la palabra de Dios. Los mandatos que el Señor quiere, los mandamientos que necesitas obedecer para que no te causen la muerte eterna. Todos necesitamos obedecer los mandatos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que Él nos está ofreciendo para llegar a la vida eterna? Porque como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, verso 23, y habla el apóstol Pablo. Pablo fue un instrumento de Dios, quien fue ministrado por Jesucristo mismo. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dádiva quiere decir gratis, es un regalo. Dios nos hace un regalo. Él nos da el regalo de la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, si obedecemos su palabra y sus mandamientos. Aleluya. Gloria a Dios, qué regalo tan hermoso. Ustedes dirán, esta está loca. Escuchen toda la conferencia. Porque no saben, no desobedecen la palabra de Dios y no creen que la palabra de Dios se está predicando, que Dios te está hablando. Pero no escudriñas las Escrituras. Qué regalo tan más grande tiene el Señor para nosotros. Pero también tenemos aquí en Romanos capítulo 6, verso 23, tenemos una advertencia, que si no obedecemos su palabra, no obedecemos sus mandamientos, moriremos, como se lo advirtió a Adán y a Eva. Y esto significa muerte, porque la consecuencia del pecado, la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es muerte? Esto significa infierno. Porque si tú mueres sin arrepentirte antes de pasar la muerte física, vas al infierno. Yo te tengo que hablar como dice la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios le comunicó su palabra a Abraham, en Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3. Dios le habló a Isaac, en Génesis capítulo 26, 1 al 5, versos del 1 al 5. Dios le habló a Jacob, en Génesis capítulo 28, versos del 13 al 15. Dios le habló a Moisés en Éxodo capítulo 3, verso 4. También Dios le habló a toda la nación de Israel en el monte de Sinaí, cuando promulgó los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versos del 1 al 19. Las palabras que ellos oyeron era palabra de Dios. Amén. Además de hablar directamente con ellos, también Dios hablaba por medio de los profetas. En el Nuevo Testamento todo lo que habló Jesús fue la palabra de Dios, pues Él es Dios. Amén. No se le quita la deidad al Padre, pero ya hablamos de eso. Dios no podía venir a ser crucificado, a morir en esa cruz para salvarte a ti y a mí, a toda la humanidad, en espíritu, porque Dios es espíritu. Tenía que ser, no digo que haya sido encarnado, no, la encarnación no existe para los cristianos, porque si decimos encarnado es que ya había sido encarnado antes. Hay que saber cómo hablamos. Tenía que ser concebido por medio del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Pero en el Nuevo Testamento todo lo que Jesús habló fue la palabra de Dios, porque Él es Dios. Juan capítulo 1, verso 1, dice el apóstol Juan, en el principio era el verbo,
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, en el principio de la creación. Aleluya, amén. Al principio de su evangelio, Juan llama a Jesús el Verbo. El apóstol Juan presentó a Jesús como la palabra personal de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, y el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, porque a Dios nadie le ha visto jamás. Juan capítulo 1, verso 18 lo pueden leer. Y todos los apóstoles en el Nuevo Testamento lo que hablaron y predicaron era palabra de Dios. Cuando las personas oían a Jesús, oían la palabra de Dios. Lucas capítulo 5, verso 1. Jesús tenía autoridad en sí mismo para hablar la palabra de Dios, porque Él y el Padre uno son. Gloria a Dios. En Juan capítulo 10, verso 30, dice, yo y el Padre uno somos. Amén. Gloria a Dios. A mí el Señor, yo oí la voz audible. Yo no puedo mentir porque los mentirosos no entran al reino de los cielos. Yo no voy a perder mi salvación por decir una mentira o porque digan, ay, ¿a poco sí te habló? Yo tengo que testificar que Dios me habló porque Dios me habló en el 2018. Con voz audible y yo ya lo di en mi testimonio. Yo oí la voz de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo me siento tan bendecida con el Señor. Porque el Señor nos ama. El Señor existe. Cristo está vivo. Yo predico a un Cristo vivo, no un Cristo muerto. Yo le doy gracias a Dios todos los días, en cada momento, por haber tenido misericordia de mí, por ese amor tan grande, porque yo no merecía nada y nadie de nosotros que hemos venido a Cristo lo merecíamos, pero hemos escuchado la palabra de Dios. Yo la escuché audiblemente, pero yo ya había venido a Cristo cuando la escuché audiblemente. Pero por la palabra de Dios yo vine a Cristo Jesús, porque yo empecé a estudiar las Escrituras. Y fue en una Biblia católica, en donde ahí el Señor me fue abriendo los ojos, me fue quitando las escamas que yo tenía. Porque a mí nadie me habló de la palabra de Dios. Yo vine a Él por obra de su Santo Espíritu, que fue quien ha sido quien me ha estado guiando. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios la debemos oír y creer, la debemos leer. Y si hacemos esto, entonces la podremos vivir y meditar para vida eterna. Amén. En Juan capítulo 5, verso 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, esto lo dice nuestro Señor Jesucristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Condenación es la muerte eterna, el lago de fuego. Ya no pueden ser perdonados cuando ya llegaron todos al infierno. Todos los que se encuentran en el infierno, ellos van a salir, pero van a salir del infierno hacia el juicio ante el gran trono blanco. Y es triste hablar todo esto. Imagínense los que están en el infierno desde el Antiguo Testamento, los que no creyeron, los incrédulos, los que le creyeron al diablo, los que empezaron a hacerse dioses falsos, los que empezaron a idolatrar. Todo eso es abominable al Señor. Pueblo de Dios, no nada más son imágenes la idolatría. También es el trabajo, es el dinero o es cualquier cosa que que pongas antes que a Dios. Todo eso es idolatría. Y para los amigos que idolatran, porque sí idolatran, yo fui católica, yo sé de imágenes. Yo cómo puedo estarles diciendo una mentira. Si yo hablo mentira, que hablo la palabra de Dios, entonces están diciéndole a Dios que es un mentiroso, que la palabra de Dios, que es el mismo que miente. No le crean al diablo.
El diablo desde el principio ha sido un mentiroso. Por eso cayó la humanidad en pecado. Por eso vino la maldición. El infierno es la primer muerte. ¿Quiénes están en el infierno? Todas las personas que no creyeron la palabra de Dios. Todos aquellos que le creyeron al diablo y no a Dios. Todos aquellos que desobedecieron sus mandamientos de Dios, que quebrantaron la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Todos los incrédulos, los que se deleitaban en sus pasiones pecaminosas, en el pecado. Y en el Nuevo Testamento, todos los que no creen en la palabra de Dios, o sea, en Dios mismo, los que rechazan a Jesucristo y no lo aceptan en su vida como Señor y Salvador para que puedan ser salvos. Solamente en Cristo hay salvación. Tú no puedes tener vida eterna si no vienes a Jesucristo. Amén. No permitas que el diablo te robe tu salvación. Este miente desde el principio. Este quiere que lo acompañes en el lago de fuego. Él sabe lo que le espera, pero le está arrebatando las almas a Dios. Y muchos ministros que dicen ser de Dios no son de Dios, porque no predican la palabra tal como es. Les da miedo hablar del infierno, les da miedo hablar del pecado, les da miedo hablar del arrepentimiento, les da miedo hablar de la bendita y perfecta palabra de Dios. Gloria a Dios, Señor. Perdónanos, Padre, por tanta desobediencia que hay aquí en la tierra, Señor. Perdónanos. Todos los que no han creído, muchas veces por ellos mismos, otras veces por predicadores, evangelistas, pastores apóstatas, que los mandan al infierno. Otros dicen que un ángel se les reveló, que Dios se les reveló y hacen libros, sectas satánicas, porque son sectas satánicas. No crean las sectas satánicas. Todo lo que Dios nos dejó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es palabra de Dios y de ahí ya no hay más nada. No libros nuevos que se le presentó a fulanito, a sutanita. Pura mentira del diablo. Esos están ya en el infierno. Tenemos que leer la palabra de Dios. No permitas que el diablo te robe tu salvación. Hay promesas de Dios para todo ser humano que crea en Él y en su bendita palabra. Aleluya, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Miren lo que dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Las promesas de Dios para la obediencia a Él. Amén. Bienaventurado quiere decir feliz, bendecido, afortunado. Todo aquel que obedece la palabra de Dios y vive separado del mundo y apartado para el Señor. Aleluya. Ahora, ¿cuál es la primera resurrección? Se los voy a explicar. Pronto será la primera resurrección. Para todos los que ya pasaron la muerte física y murieron en Cristo Jesús, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, todos los que murieron obedeciendo la ley de Dios y no permitieron que el diablo los engañara, como los profetas, todos los hijos de Dios que murieron obedeciendo la ley de Dios, le creyeron a Dios y no al diablo. El próximo acontecimiento es el rapto. Por eso voy a explicar la primera resurrección, el rapto de la iglesia de Dios. Aunque muchos no crean que viene el arrebatamiento, viene el rapto, porque el rapto es la única puerta de salvación que el Señor nos va a librar a sus hijos, a los que hemos aceptado a Cristo, nos va a librar de pasar la gran tribulación. Yo platicaba con una compañera del trabajo, porque ella está en una secta satánica. ¿Por qué secta satánica? Los mormones, esa es secta satánica. No me importa si me escuchan o les llega esta conferencia para que abran los ojos. Por eso el Señor habla su palabra de Dios.
Ella dice que que la gran tribulación ya se está pasando. Le dije, no, esto no es nada, esto no es la gran tribulación. La gran tribulación viene horrible, son los juicios de Dios que van a caer sobre el mundo entero, sobre los desobedientes, sobre los impíos, sobre los incrédulos, sobre los que no quieren aceptar la palabra de Dios, no la quieren creer, los que se siguen deleitando en el mundo. Pero para eso viene el rapto, porque es la puerta de salvación. Él va a arrebatar a su iglesia. No pueden ser todos los que han aceptado a Cristo. Son los que permanecen o permanecemos en la palabra de Dios. Yo lo he dicho. Yo también estoy todos los días reconciliándome con Dios y a cada momento, porque yo estoy todavía en la carne. Todos estamos en esta carne, que a esta carne le gusta pecar, con el pensamiento, con la palabra, con las acciones, con la boca, con todo. Pero todos estamos preparándonos, los que estamos conscientes que el Señor va a arrebatar una iglesia que viva en santidad, no con mancha y arruga, porque Él es santo. Al reino de los cielos no puede entrar nada inmundo. Amén. Entonces viene el rapto de la iglesia de Dios y ahí será la resurrección de los muertos, de los santos que murieron obedeciendo a Dios y a su palabra. Lean el rapto de la iglesia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. Yo no me puedo detener a leer todos los versículos, por eso se los doy porque sería la conferencia más larga. Lean la resurrección del cuerpo, Primera de Corintios capítulo 15, lean 51 y 52 los versículos. La resurrección se refiere a la acción de Dios de resucitar a un cuerpo de entre los muertos y reunirlo con el alma y el espíritu de la persona de la cual estuvo separado el estado intermedio. Entonces, estuvo separado durante el estado intermedio, estuvo separado el cuerpo. El cuerpo pues lo han de ver enterrado. Estoy hablando de los que ya murieron, que pasaron la muerte física y murieron con Dios en el Antiguo Testamento y murieron en el Nuevo Testamento, los que han muerto en Cristo Jesús, como los apóstoles y todos los que han muerto con Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando un hijo de Dios muere, pasa la muerte física, yo les voy a explicar un poquito. Pasa la muerte física, entonces cuando muere el cuerpo lo entierran, lo queman, lo hacen lo que quiera. La palabra de Dios dice que el cuerpo vuelve a la tierra de donde salió. Pero el espíritu y el alma salen y si mueren con Cristo están en el paraíso en descanso ahora. Entonces, cuando venga el arrebatamiento, dice la palabra de Dios que al mismo tiempo resucitarán los muertos en Cristo, pero los muertos en Cristo resucitan primero. Los muertos en Cristo. ¿Saben qué? Les voy a leer eso y se los voy a leer rapidito. Yo me lo sé de memoria, pero muchas veces se puede uno equivocar cuando uno lo está hablando de memoria, porque sí me ha pasado. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, cuando venga el rapto, el Señor se queda en las nubes y les hace un llamado a los que, donde están sus huesos y todo si es que existen todavía, pero a donde ellos supuestamente están sepultados. Les hace un llamado y entonces ahí es cuando ellos se levantan. Esto va a ser en cuestión ni de medio segundo. Cuando ellos se levantan de entre los muertos y reúne el alma y el espíritu de la persona del cual estuvo separado, como lo dije, durante el estado intermedio. Entonces ya les da un cuerpo que ahorita vamos a ir hablando, un cuerpo incorruptible, restaurado. Ahorita les voy a ir explicando todo eso. Y dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, si nosotros permanecemos en Cristo Jesús y no ha pasado la muerte física, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, en el aire van levantándose los muertos con el cuerpo
incorruptible, y nosotros, si todavía no pasamos la muerte física y estamos con Cristo Jesús, también en ese instante somos transformados con un cuerpo restaurado, incorruptible, como el del Señor. Y dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los que resucitados, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Creo que sí les expliqué un poquito, ¿verdad? Entonces será un cuerpo incorruptible, inmortal. El cuerpo resucitado del creyente será como el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Será imperecedero, libre de descomposición y de la muerte. Es un cuerpo glorificado como el de Cristo para vida eterna, para que tengamos vida eterna con Él en el cielo. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, Señor. Un cuerpo transformado. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces llegará a ser una vez más templo del Espíritu en la resurrección. La resurrección del cuerpo está garantizada, porque ustedes pueden decir, esta está loca, ¿cómo que va a ser así? Pues sí, la resurrección según en las Escrituras, la palabra de Dios, porque yo todo lo estoy dando con palabra de Dios. La resurrección del cuerpo está garantizada por el hecho de la resurrección de Cristo, porque Cristo resucitó. Yo estoy predicando a un Cristo vivo, no un Cristo muerto. Amén, gloria a Dios. Entonces seguimos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Bueno, que ya lo acabamos de decir, pero estamos leyendo una de las promesas de Dios. La segunda muerte no tiene potestad, no tiene poder sobre estos, o sea, sobre nosotros, es lo que dice ahí. En el 20 Apocalipsis capítulo 20, verso 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Gloria a Dios. Reinaremos con Él por la eternidad. Esto es lo que estamos leyendo, las promesas de Dios. La segunda muerte no tiene potestad, poder sobre esto, sobre nosotros si permanecemos en Cristo, sino que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Él 1000 años en el milenio y por la eternidad. Si hemos muerto en Cristo, pues hemos pasado la muerte física, o si somos arrebatados. No lo sabemos porque no sabemos cuándo Cristo venga. Estamos esperando el acontecimiento y preparándonos, pero no sabemos. Ahora, ¿cuál es la segunda muerte? El lago de fuego. Todos los que están ahora en el infierno ya pasaron la primer muerte y esa es la primer muerte. Están ardiendo en llamas. Créanme que eso a mí me parte el corazón. Por eso predicamos con la verdad y sana doctrina de acuerdo a las Escrituras, para que vean lo que pasa si nos descuidamos de no vivir la palabra de Dios. Todos los que están ahora en el infierno ya pasaron la primer muerte. Y los que rechacen la palabra de Dios y no confiesen con su boca que Jesús es el Señor y Salvador en su vida, y no creen que Dios lo levantó de entre los muertos, y que está sentado a la diestra del Padre, como dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, es triste decirlo, pero es palabra de Dios. Si mueren sin arrepentimiento y no vienen a Jesús, también irán al infierno, que es la primer muerte, y pasarán la segunda muerte, por la eternidad, que es el lago de fuego. Habrá un juicio ante el gran trono blanco para todos los desobedientes e incrédulos y los que quieren seguir deleitándose en el mundo. Pueblo de Dios, amigos que nos escuchan, crean la palabra de Dios. Lo que yo estoy hablando es palabra de Dios. Él está usando este instrumento solamente. Yo lo he dicho siempre, sin Él soy nadie y sin Él no sé nada tampoco. A mí me guía para preparar las conferencias el Espíritu Santo. Siempre me ha guiado desde el principio. Gloria a Dios. Yo no me canso de agradecerle al Señor en cada momento por la misericordia y el amor que ha tenido conmigo y con muchos de ustedes.
El juicio ante el gran trono blanco. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versos del 11 al 15. Y habla el apóstol Juan, a quien le reveló el Señor el libro de Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, quiere decir, la muerte es un ángel de Satanás y el Hades es el infierno. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Este juicio incluye a los perdidos de todas las épocas. Lo describe la Biblia. Hay grandes y pequeños. Esto es triste. Pequeños son los que tienen ya una edad, que ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Y yo siento tan triste. Dice que grandes y pequeños los vio el apóstol Juan, porque a él le reveló nuestro Señor Jesucristo todo. Los libros fueron abiertos, van a ser abiertos de todas las obras que hicieron y no se arrepintieron. No creyeron en la palabra de Dios, pero sí creyeron al diablo. El diablo te incita a pecar, te ofrece lo que tú quieres y necesitas. Te dice que Dios es bueno y nunca te va a mandar al infierno. Dios no ha mandado a nadie al infierno. Los que están ahí se han ido por su desobediencia. Dios nunca te va a mandar al infierno. Si tú no vienes a Cristo y no te arrepientes, tú te vas solo por obedecer a Satanás. En este juicio van a ser juzgados todos los muertos, pero tú todavía tienes la oportunidad de creer en la palabra de Dios, en sus advertencias y promesas y venir a Cristo Jesús para que seas salvo. Al final de la conferencia vamos a hacer la oración de fe para salvación, para que tú recibas a Jesucristo en tu vida y le entregues tu corazón. Todavía tienes tiempo para que tú puedas ser salvo. Amén. La muerte y el infierno entregaron a sus muertos. La muerte y el Hades, como lo dije, el infierno, en la Biblia está el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida, o sea que no halló su nombre, que no estaba escrito su nombre en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Es lógico que todos los que ahorita están en el infierno no tienen su nombre escrito en el libro de la vida ni lo tendrán. Saldrán a resurrección para que les lean los libros del por qué están ahí en el infierno, pero sus nombres ya no están escritos. No esperes a que tú mueras sin Cristo y te des cuenta en el infierno que la palabra que te ha llegado hoy era verdadera palabra de Dios, que no era mentira. A mí me pueden llamar loca, fanática, me pueden llamar lo que sea, pero vengan a Cristo. Sean salvos. No esperen a llegar al infierno para que se den cuenta que la palabra les había llegado y pidan otra oportunidad, porque ya no se les da otra oportunidad. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia describe un destino final terrible para los perdidos. Esto es muerte eterna. Después de que sean juzgados y les prueben el por qué estaban en el infierno, serán lanzados todos al lago de fuego. Y esta es la segunda muerte. Habla de tribulación y angustia. La Biblia habla de todo lo que pasan los que no obedecen, los que van al infierno, los que van a ir al lago de fuego, porque son dos lugares diferentes. Habla de tribulación y angustia. Romanos capítulo 2, verso 9. Habla de lloro y crujir de dientes. Mateo capítulo 23, verso 13. Habla de perdición eterna. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9.
horno de fuego, Mateo capítulo 13, versos 42 y 50. Prisiones de obscuridad, segunda de Pedro capítulo 2, verso 4. Castigo eterno, Mateo capítulo 25, verso 46. Un infierno en donde el fuego no puede ser apagado, Marcos capítulo 9, verso 43. Un lago de fuego que arde con azufre, Apocalipsis capítulo 19, verso 20. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, Apocalipsis capítulo 14, verso 11. Todo esto es palabra de Dios y advertencia para los que no quieren obedecer a Dios y no se quieren arrepentir. Dios te ama y quiere salvarte por medio de su Hijo Jesucristo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 3, verso 17. Amén. Regresamos a Isaías capítulo 55, versos 10 y 11, y lo voy a volver a leer, que fue con que abrimos la palabra de Dios, la conferencia, por medio de la palabra de Dios. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el arrebatamiento. Vamos a la palabra de Dios. En Isaías capítulo 55, versos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria a Dios, aleluya, Señor. La palabra de Dios es el registro escrito de lo que han dicho los profetas, los apóstoles y Jesús. La palabra de Dios permanece para siempre en el cielo. Salmos capítulo 119, verso 89, léanlo. La palabra de Dios tiene el poder de impartir vida nueva para todo el que nace de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. La palabra de Dios riega la tierra y la hace germinar, como dice ahí en Isaías. La hace producir. La palabra de Dios ha llegado a todo el mundo y ha germinado y te ha llegado a ti en este momento. Ha florecido, ha producido. Por la palabra de Dios el Señor nos ha sacado del lodo cenagoso a todos los que estamos en Cristo Jesús. Los que hemos venido a Dios. Salmo capítulo 40, verso 2. Que nos ha sacado del lodo cenagoso a todos, porque no había ninguno que no hubiera pecado. La palabra de Dios nos ha sacado del pecado en el cual vivíamos todos antes de venir a Cristo. Por la palabra de Dios llegamos al arrepentimiento y somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Por la palabra de Dios hay sanidad del alma y física también. Por la palabra de Dios comemos el pan de cada día que cae del cielo. Por la palabra de Dios somos regenerados cada día. Por la palabra de Dios caminamos por fe y vivimos por fe. Por fe en Dios, en Jesucristo, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por la palabra de Dios es Dios que es Dios mismo. Nosotros estamos viviendo y nosotros tenemos el alimento de cada día. Por la palabra de Dios sabemos que hay salvación por medio de su Hijo. Por la palabra de Dios sabemos que hay promesas para vida eterna, que si permanecemos en Él hasta el final de nuestra existencia aquí en la tierra, tendremos vida eterna. Aún si pasamos la muerte física, como lo dije hace rato, la segunda muerte no tiene potestad, no tiene poder sobre nosotros los que vivimos con Cristo y para Cristo, porque tendremos parte en la primera resurrección. Y nos resucitará el Señor si ya pasamos la muerte física antes de que Él venga. Nos resucitará el Señor con un cuerpo incorruptible para llegar al Padre. Porque nada con corrupción entrará al reino de los cielos. Ni con este cuerpo que es más corruptible que el mismo diablo. Tú que todavía no has venido a Cristo, Cristo te ama y te llama al arrepentimiento para salvarte. No te vayas sin Cristo. No te vayas hoy sin Cristo. Hoy puede ser tu última oportunidad para ser salvo. Vamos a hacer la oración de fe para salvación ya en unos minutos. En Isaías dice el Señor
que así será su palabra, que sale de su boca, no volverá a él vacía, sino que hará lo que él quiere y será prosperada en aquello para que la envió. Gloria a Dios, aleluya. La palabra que ha salido de la boca de Dios ha llegado a tu vida para que te arrepientas y seas salvo. Él quiere que tú vivas con Él por la eternidad. Él te quiere con Él. Nunca llegará a Él vacía su palabra, porque cuando llega a Él en el cielo ha llegado llena de almas que se han convertido. Gloria a Dios. Se han convertido en Cristo Jesús. Por eso a Él nunca llegará su palabra vacía. Si Dios tiene un propósito contigo y tú te niegas para venir a Él, los propósitos, déjame decirte, los propósitos de Dios, nadie los va a destruir, nadie los puede interrumpir, nadie los va a estropear. Lo que Él habla y decide se hace. Y si no vienes por las buenas, vas a venir de diferente manera. Él te va a sacar del mundo, del lodo cenagoso, te va a arrebatar del territorio de Satanás, te va a librar del infierno, del lago de fuego, pero te va a pasar por el fuego. ¿Qué quiero decir? Por el desierto, en donde vas a llorar, en donde vas a clamar a Dios, como pasa el barro en manos del alfarero. Cristo te ama y Él quiere salvarte hoy, en este momento. Tal vez tú quieras venir a Cristo, pero hay algo que sientes que te detiene. Este es Satanás y sus demonios. Este quiere que le hagas compañía en el lago de fuego, porque este será lanzado al lago de fuego. Tu lucha no es contra, y la lucha de todo cristiano, verdadero y fiel. No estoy hablando de cristianos tibios. A estos ya los tiene ganados Satanás. Los cristianos fieles y verdaderos estemos orando por los tibios y por los que no se han convertido, para que vengan a los pies de Cristo de nuevo. Tu lucha o nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pueden leerlo en Efesios capítulo 6, verso 12. Tú necesitas tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso 17. La espada del Espíritu es el arma ofensiva del creyente para la guerra contra el poder del mal. La iglesia del Señor debemos defender en todo momento la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Dios mismo. No te quedes callado o te quedas callada cuando hay apostasía o cuando no está bien dicha la palabra de Dios. A mí yo también puedo tener errores, pero a mí me gusta que a mí me digan también, porque uno se equivoca. Pero no hacemos apostasía. Por eso tenemos que defender la palabra de Dios, la iglesia de Cristo. Vamos a la última cita, Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. La palabra de Dios determina quién entrará en reposo de Dios. Es una espada aguda que penetra hasta lo íntimo del ser, de nuestro ser, para discernir si los pensamientos del creyente son espirituales o no. La palabra de Dios es como una espada, que tiene dos filos, corta para salvar la vida o condena a la muerte eterna. La palabra de Dios la determina el Señor si estamos en camino para vida eterna o no. Dios por medio de su boca es quien determina quién vive en santidad o no. Recuerden que no podrá entrar nada inmundo al reino de los cielos. Necesitamos vivir en santidad. No somos perfectos, pero tratemos de agradar a Dios en todo, para la gloria y honra del Señor. Leamos la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Y tenemos al Espíritu Santo, quien es nuestro consolador, quien nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando Él partió de esta tierra. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, por tu bendita palabra.
Padre amado misericordioso, estamos aquí ante tu divina presencia, Señor, ante el gran trono blanco, Padre, dándote gracias por tu palabra, por el alimento, Señor, de cada día. Padre, se ha predicado tu palabra, Señor. Si hay algo en cual yo me equivoqué, Padre, perdóname. Pero yo sé que tú, Señor, hablaste a través de mí. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y yo de antemano sé, Señor, que tu palabra no va a llegar, ni ha llegado, ni llegará vacía. Porque muchas almas, Señor, yo sé que tú las has tocado. Yo solamente soy un instrumento, Padre, el cual sin ti es un instrumento inservible. Padre, yo te necesito, Señor Jesucristo, yo te necesito, Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Tu palabra se ha hablado, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Padre. Gracias, Señor. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración de fe para salvación. Yo la voy a ir haciendo y ustedes me van siguiendo. Y se pueden quedar con el Señor para que confiesen todos sus pecados al Señor. No se confiesan a ningún ser humano que es pecador también. Como los sacerdotes que quieren que les besen la mano y quieren perdonar pecados. Yo digo la verdad, yo digo porque yo lo vi, y ellos son pecadores o a veces mucho más que algunos cristianos. O que algunos que están todavía en el mundo, pero que son buenas personas de buen corazón, y lo único que les falta es venir a Jesucristo y confesar al Señor como Señor y Salvador en su vida y creer que Dios los levantó de entre los muertos. Porque muchas veces los que están, que son inconversos, viven una vida más como que fueran cristiana que los propios cristianos que dicen ser cristianos. Estoy hablando de los tibios. No estoy juzgando a nadie, pero la palabra de Dios dice que hay cristianos tibios. Y estos no heredarán tampoco el reino de los cielos. Así es que todos, pongámonos en el redil del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, seguimos con lo de la oración de fe para salvación. Yo les estoy diciendo que todos se pueden quedar, los que vengan a Cristo y hagan esta oración de fe para salvación, se pueden quedar con el Señor confesando a solas sus pecados y Él, viendo su corazón, un corazón limpio y arrepentido, porque el requisito es que haya arrepentimiento, no importa lo que tú estés haciendo, pero si tú te has arrepentido y quieres venir a Jesucristo, el Señor te va a perdonar y con la sangre que Él derramó en la cruz va a lavar todos tus pecados y todos los pecados que estaban escritos en los libros para cuando se abra en el juicio del gran trono blanco. Todos los pecados se van a borrar con la sangre del Cordero Santo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario que vengamos a Cristo, porque Él es el único que murió por cada uno de nosotros. Y es la única sangre bendita de Emmanuel, Dios con nosotros, es la única sangre que puede perdonar y lavar nuestros pecados. Amén. Padre, van repitiendo conmigo. Aquí estoy ante tu presencia. Reconozco que soy pecador, pecadora. Me arrepiento de todo pecado que he cometido. Te pido perdón, Señor, porque te he ofendido y he ofendido a tu gloria y a mi prójimo también. Yo sé que puedo ser salvo por medio de tu Hijo Jesucristo, porque sé que tú me amas. Señor Jesús, yo confieso con mi boca, como dice tu palabra en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, yo confieso con mi boca que eres mi Señor y Salvador en mi vida. Yo te entrego mi corazón y creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que tú vives, Señor, y estás sentado a la diestra del Padre. Señor Jesús, hoy me consagro a ti, me ligo a ti, y tu palabra dice que lo que es ligado en la tierra es ligado en el cielo y lo que es ligado en el cielo es ligado en la tierra. Yo me ligo a ti, Señor, para poder tener vida eterna. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente.
vivir una vida en obediencia, en luz, en obediencia a ti y a tus mandamientos. Señor, quiero caminar en luz y no en tinieblas. Gracias, Señor, por tu bendita misericordia y por todo tu amor, Señor, hacia mí. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que cuando tú me llames a tu presencia, yo pueda encontrar mi nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Y pues para todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. De ser creación de Dios, ahora pasaron a ser hijos de Dios, como dice su bendita palabra en Juan capítulo 1, verso 12, lo pueden leer. Y hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Lean en Lucas capítulo 15, verso 10. Así es que la palabra de Dios no regresará, ni ha regresado, ni regresa allá al cielo vacía. Regresa con las almas convertidas en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Padre, en este momento yo te pido, Señor, que cubras a todas estas personas que han sido, Señor, nacidas de tu Santo Espíritu, que han nacido de nuevo, que te han recibido, Señor Jesús, como Señor y Salvador en su vida. Que los cubras, Padre, con la sangre de mi Señor Jesucristo, que derramó en esa cruz, Señor, a todos, y los guíes con tu Santo Espíritu, Padre, y los bautices en el Espíritu Santo, y el poder del Espíritu Santo entre en ellos, Señor, para que sean guiados, Padre, a iglesias de sana doctrina. Que desvíalos, Señor, a iglesias apóstatas o iglesias que nada más predican una parte y la otra parte de tu palabra la esconden. Padre, aquí están tus hijos, Señor. Cúbrelos con la sangre de mi Señor Jesucristo, nuestro Cordero Santo, nuestro Cordero inmolado, para que permanezcan, Señor, en ti por siempre y para siempre hasta tu venida o hasta que pase la muerte física. Padre, lo mismo te pido para todos nosotros, que nos ayudes, Señor, a terminar esta carrera, que nos ayudes a vencer, Señor, la batalla de fe y que siempre esté en nuestro corazón para que no nos despeguemos de ti, Señor, y estemos consagrados y ligados a ti para esperarte, Señor, en el rapto o, si pasamos la muerte física, vayamos contigo al paraíso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, por el pan nuestro de cada día que nos has dado hoy. Es nuestro alimento espiritual, Señor. Gracias. Amén.